¿Qué es lo que maneja el tema de la joyería? Es la parte de lo que es diseño de modas. Tenemos que tener tecnología, tenemos que tener conocimientos para poder lograr, como empresa joyera, ser extremadamente productivos. Tiene que reflejarse al final en un producto que requiere la oferta, porque si uno hace diseños que están alejados de una tendencia, va a ser matemáticamente imposible incursionar y tener éxito económico. Hoy día la joyería debe ser producida viendo los segmentos de mercado que uno quiere acceder. Eso es lo primero que tiene que hacer una empresa joyera: estar preparado con maquinarias, estar preparado con herramientas y estar preparado con personas que tienen ya un nivel técnico para poder desarrollar esos productos y entrar a competir al mundo, que hoy día es muy interesante, pero que hay que ser demasiado eficientes para poder lograr tener el éxito deseado. Vamos a elaborar un aro Tiffany, para lo cual vamos a dividirlo en 3 etapas: elaboración del cuerpo, elaboración de la base de engaste y finalmente el ensamble en base de engaste versus cuerpo. Para elaborar la sortija, primero hay que medir el tamaño del dedo del cliente. Se escoge uno aparente al grosor del dedo de la persona. Para tomar la medida, ¿puedo tomar cualquier anillero? No, definitivamente no. Se verifica que la medida, y aquí vemos, es el aro número 19. En este caso, el anillo que vamos a realizar es de 5 gramos. Este peso es una pieza terminada. Con el pie de rey medimos el diámetro interno, el mismo que equivale a 18.7 milímetros. La piedra que vamos a colocar debe ser proporcional al anillo. Empezaremos realizando un aro semiforjado. Debemos utilizar un 30% de material adicional al solicitado. Para ello utilizaremos una barra de 4 centímetros, equivalente a 5.2 gramos aproximadamente. ¿Y esa cantidad de plata es suficiente? Claro, vamos a empezar el trabajo realizando el recocido de la barra. ¿Y cómo se hace el recocido? Para recocer se gradúa el soplete hasta obtener una llama ancha y floja. La barra se coloca sobre una piedra de soldar y con el fuego se calienta hasta que tome una coloración rosada pálida. ¿Qué pasa si no se regula la llama? Puede producirse un exceso de recocido, lo cual origina óxidos en la superficie del material, siendo difícil eliminar aún durante el pulido. El trefilado consiste en alargar en la trefiladora la barra de plata de 4 centímetros, equivalente a 3 veces la medida del diámetro interior del aro seleccionado. Se va introduciendo la barra de plata en los diferentes canales hasta obtener el grosor necesario. ¿Qué cuidado se debe tener durante el proceso de adelgazamiento? Cuando se adelgaza, el metal no debe exceder del 50% del espesor inicial. Es el momento en que este debe recocerse. Como el adelgazamiento tiene varias etapas, en cada etapa debe recocerse para continuar este adelgazamiento hasta obtener la longitud requerida. Enseguida procedemos a limar la parte exterior. Para ello vamos a realizarlo con una lima semifina. Una vez logrado emparejar los extremos, con la tenaza de punta redonda o tenaza para doblar aros, se redondea la barra uniendo los 2 extremos hasta obtener una unión perfecta. ¿Qué pasa si la unión no es exacta? En el caso que quede una ranura débil, para emparejar se corta con la sierra de calar número 3 ceros o 4 ceros. Esto facilitará la unión de ambos extremos. Soldado del aro. Se suelda el aro con un pedazo de soldadura alta en forma de payeta, la que ha sido previamente lijada. La soldadura alta puede ser
3x1 o 4x1. Como fundente podemos utilizar bórax diluido en agua, pero lo más recomendable es el caldo de bórax o el bórax deshidratado. ¿Cómo se puede realizar la soldadura para obtener prendas de calidad? Para ello es necesario el uso de suficiente fundente y soldadura. El calor que se emplea debe ser uniforme en toda la pieza. La soldadura debe deslizarse con facilidad por donde se dirige la llama. ¿De esta forma se consigue que la unión de los extremos sea perfecta? Sí, y la limpieza del trabajo se nota a simple vista. Como siguiente paso se realiza el decapado del aro en una solución de ácido sulfúrico al 10% de concentración. En esta etapa usamos un producto químico. ¿Qué cuidados debemos tener? Si el operario trabaja en producción permanente, debe utilizar una mascarilla para protegerse de los gases. Y el depósito debe mantenerse cerrado para evitar la inhalación, también la oxidación de herramientas. Enjuagar la pieza en agua corriente y secar. Después del decapado se redondea el aro soldado en la lastra con mazo de madera. Es necesario comprobar con el palo de medida. Al culminar el redondeado, se recose y se nivela. Se moldea laminando la parte soldada en la laminadora. Luego, forjarlo de acuerdo al diseño previsto y a la medida solicitada. Para este tipo de engaste vamos a utilizar una chapa calibre 150 y 8.8 milímetros de ancho. Con el calibrador de calibrador vernier o calibrador de uñas, se mide la altura y el diámetro de la piedra. En la chapa, que son 2 piezas, trazamos longitudinalmente por la mitad. Enseguida se realiza una ranura en el punto medio de la parte superior de una pieza. Y otra ranura en la parte inferior de la otra pieza. Ambas deben ser del mismo calibre de la chapa. Luego calar en la parte inferior de acuerdo a los trazos efectuados. Ahora tenemos que limar con limatones de acero para quitar las huellas de las rayaduras. Como siguiente paso se lija cuidando el perfil, luego se repasa con lija número 600 para eliminar los residuos del limado. Finalmente se ensambla ambas partes, que se llama traslapar, teniendo en cuenta la simetría para los ángulos de la garra. Para terminar se suele el ensamble del engaste del aro con soldadura alta. Como siguiente paso se enjuaga y se gratea y se seca. Enseguida se procede a ensamblar el cuerpo de Tiffany teniendo en cuenta el ángulo de traslape de la base de engaste. Después se corta el cuerpo del aro Tiffany de acuerdo al grosor de la unión, dándole forma angular en los extremos, a fin de que guarden la unión perfectamente formando una sola pieza. Colocamos la pieza con el engaste sobre la piedra, con el aro hacia arriba, y se sujeta con la herramienta llamada tercera mano. Como siguiente paso, se aplica fundente o caldo de bórax en la unión y se añade la payeta de soldadura en cantidad necesaria en cada ángulo. Para soldar se regula el soplete con llama ancha y se calienta toda la pieza. ¿Todo el trabajo siguiente se realiza con el mismo tipo de llama? No, después se regula con llama más fina hasta que se logre la fusión de la soldadura. ¿Cómo se reconoce que la soldadura está bien hecha? La unión de la soldadura no tiene fisuras,
que la soldadura haya corrido convenientemente y que no se haya formado grumos. A continuación, se procede al blanqueado. Para esto se utiliza la solución de ácido sulfúrico limpia. Después se enjuaga y gratea con bicarbonato y detergente, procurando que las asperezas de soldadura y bórax se eliminen totalmente. Seguidamente se enjuaga con agua corriente y se seca. ¿Y es necesario verificar si han quedado algunas fallas? Sí, claro, porque ahora vamos a pasar al proceso del alisado, donde debemos quitar todas las posibles huellas que hayan quedado, si está mal soldado, si está arañado, o que toda la pieza tenga color uniforme. ¿Qué se hace si se identifica una de las fallas? Se lima, se alisa y se pule el anillo. De esta manera se elimina cualquiera de esas fallas. Posición de la piedra con relación a la base del engaste. Se verifica la altura, el centrado. Seguidamente se marca la zona de la cama con el compás. Esta operación se repite en los 4 lados de la cama. Y luego se trabaja con la fresa hard o setting para preparar donde se va a colocar la piedra, usando el taladro Foredon o de eje flexible. Después se lija la base del engaste, verificando que no quede rayaduras ni marcas. En esta parte del trabajo, ¿cuáles son los cuidados que se debe tener? Se debe cuidar que la altura y centro estén uniformes con respecto a los lados. Se comprueba que la piedra encaje bien. En caso que la posición no sea la correcta, se sigue trabajando la base de la cama hasta que la piedra encaje perfectamente en el metal. Engaste de la piedra. A continuación, con tenazas de punta revestidas, se coge las uñas de los lados opuestos y se ajusta cuidadosamente. Se repasa con lima plana los bordes de las uñas hasta el nivel de la piedra. Y retocamos los bordes con limatón triangular. Pasamos a pulir. Nos cubrimos un poco para evitar que los residuos del óxido de férrico que provienen de esta pasta nos contaminen. Seguidamente se pule y lustra la zona ajustada. Se hace el lavado con una máquina de ultrasonidos. Esta se elimina los residuos del pulido ilustrado con facilidad. Finalmente se enjuaga en el alcohol para eliminar los residuos de grasa que quedan en el agua. Se seca con acerrín o polvo de Bob. Se limpia y se presenta la pieza elaborada. Finalmente hemos concluido en la elaboración del aro Tiffany con engaste a garras, siempre efectuando algunas recomendaciones como el control de la materia prima, el control de los procesos, el acabado final y que esto esté parejo en todos sus puntos.